Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A los papitos también, ahí en casita, muy felices, muy contentos. Y bueno, ya no hago la oración porque en el curso de la mañana ya lo hicimos. Así que ya agradecimos a Diosito, ya todo está muy bien. Ahora sí, lo que nos toca ahora es empezar con una nueva clase, con muchas energías, con mucha fuerza y con mucha alegría. ¿No, chicos? Perfecto. Antes de conocer nuestra clase y antes de pensar estudiarla, tenemos que conocer nuestros acuerdos. Y el acuerdo del día de hoy es recordar las palabras mágicas. Por favor y gracias. Ustedes saben que esas palabritas, yo siempre les he dicho, nos van a acompañar para toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Siempre tenemos que decir por favor, siempre tenemos que decir gracias a todo. Son dos palabritas que en toda nuestra vida nunca nos debemos de olvidar. Ya chicos, perfecto. Ahora sí, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es conoce cuáles son las características principales de los incas. Qué interesante. Ya hemos conocido mucho de los incas, ¿no? Hemos conocido que han fundado el imperio incaico. Hemos conocido que uno de los incas fue quien dividió el imperio incaico en 4 suyos. Hemos conocido que los incas pues eran muy buenos arquitectos, ¿no? Porque ellos en realidad han sido los que han armado todas esas arqueologías que hasta hoy en día existen. Chicos, ¿ya ves? Hasta hoy en día esas arqueologías existen. Eso tenemos que conocer nuestra fechita. ¿Cuánto estamos el día de hoy? Hoy estamos jueves 16 de julio de 2020. Ya chicos, perfecto. Entonces, como siempre yo les digo, aquí en nuestro propósito siempre nos dictan nuestro título y cuál va a ser el tema del día de hoy. Si nos dicen, conoce cuáles son las características principales de los incas, nuestro título será las características principales de los incas. Y ve, chicos, las características principales de los incas. Perfecto. Primero nos dice un dato muy importante. Nos dice, los incas fueron los gobernantes del Perú antes de la llegada de los españoles. Más adelantito les voy a comentar y vamos a estudiar la llegada de los españoles. ¿Cómo fue la llegada de los españoles? Hubo una fecha en donde hubo un tiempito donde llegaron los españoles y llegaron con fin de conquistar nuestra tierra. ¿Por qué? Porque ahora en una de las características vamos a ver que aquí en Perú los incas tenían mucho o poseían mucho el oro y la plata. Y es por ello que ellos poseían eso y es por eso que nos resaltan esa característica, que los incas fueron los gobernantes del Perú mucho más antes de que los españoles llegaran, ¿ya chicos? Perfecto, nuestra segunda característica el inca es considerado hijo del sol. ¿Se acuerdan cuando yo en una de las culturas les había mencionado de que, por ejemplo, su dios lo llamaba la Huiracocha, ¿verdad? Era una de las culturas. ¿Se acuerdan? Perfecto. También les decía de que el sol era considerado un dios. Y ahora nos dice, y el inca era considerado hijo del sol, quien también era su dios principal. Los incas adoraban mucho al sol y al sol lo consideraban su dios. ¿Ya chicos? Muy bien, perfecto. Nos dicen también que el idioma oficial del imperio fue el quechua. Ahorita que les acabo de mencionar de los españoles, ¿no? ¿Cuál es el idioma que actualmente manejamos o dominamos o hablamos? Es el español, ¿verdad? Nosotros hablamos español, perdón. Pero ¿qué hubiera pasado
si antes los españoles no hubieran llegado acá? ¿Se imagina? Si los españoles no hubieran llegado a Perú, nosotros actualmente hablaríamos quechua, porque era el idioma oficial del Inca. Y si nos dicen que el Inca era o fueron los primeros gobernantes del Perú, entonces eso hubiera crecido generación tras generación, hubiera pasado década tras década. Y entonces nuestro idioma oficial hubiera sido el quechua. Pero como llegaron los españoles al Perú, también con ellos trajeron el idioma. Y ahora, pues, nuestro idioma es el español. Pero antes, chicos, el idioma oficial de los incas era el quechua. Ellos no hablaban español, solo hablaban quechua. Muy bien, acá nos dicen otra característica. Nos dicen que fueron los mejores agricultores de América. En toda América fueron los mejores agricultores de América. Sembraron la papa, el maíz, entre otras cosas. Pero eran muy buenos cultivando. Ya, chicos, cultivando. Nos dicen otra característica. Los incas demostraron ser unos magníficos artistas del oro y la plata. Pero lo que les comentaba, si es que en su momento los españoles llegaron al Perú, era por eso, porque los incas poseían mucho de oro y plata. Y ellos, pues, les importaba mucho eso. Nos dice, nos dejaron grandes construcciones y tenían las paredes cubiertas de oro y plata, como Machu Picchu y Sacsayhuamán. Ya ves, ahí es donde los digo de que, a ver, por ejemplo, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Actualmente Machu Picchu existe. Entonces, lo que hicieron ellos hace muchos años, hasta ahora sigue. Y podemos ir y podemos apreciarlo. Y todo ello, ¿verdad? Muy bien, entonces es así, pues, chicos. Y es así como nosotros seguimos viviendo y apreciando esas arqueologías. Incluso una de ellas es una de las 7 maravillas del mundo. Y todo eso lo hicieron los incas. De acuerdo, entonces, como ya es de costumbre, nosotros tenemos que volver a repasar, ¿verdad? Vamos a volver a leer, vamos a volver a repasar. Perfecto. Nos dice, los incas fueron los primeros gobernantes del Perú antes de los españoles, antes de la llegada de los españoles. Perfecto. Y yo les comentaba que los españoles han llegado a Perú a conquistarlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros poseíamos de oro y plata. Siempre los incas han tenido y han poseído el oro y la plata. Los incas normalmente siempre usaban en toda su vestimenta oro, en toda la vestimenta. Nos dice, el Inca fue considerado hijo del sol, quien a su vez también era su dios principal. En esta imagen, por ejemplo, vamos a observar a los incas y como ya les decía, ellos adoraban al sol porque el sol era su dios y su vestimenta era de oro. ¿Ves? Por ejemplo, el arete, por ahí tenemos collarcitos, pulseritas y en todas esas, pues vemos de que ellos eran muy bien vestidos, ¿no? Siempre han cuidado su vestimenta, andaban muy bien, pero andaban con las joyas, ¿no? Como el oro, ya como estamos apreciando.
Mira, por ejemplo, acá también observamos la pulsera, el arete, los collarcitos. Entonces ellos siempre han sido de llevar mucho oro. Mira, por ejemplo, acá observamos con qué fundieron el Imperio Incaico, con una vara, ¿no? Después nos dice de que ellos hablaban el quechua. Si no hubiera sido por la llegada de los españoles que llegaron a conquistar el Perú, nosotras actualmente hablaríamos quechua y no hablaríamos español, porque eso fue el idioma principal del Imperio Incaico, porque los incas hablaban netamente quechua, ellos no hablaban el español. Muy bien, chicos. Nuestra característica es muy importante de que el idioma fue el quechua, no fue el español, fue el quechua. Pero ya más adelante, con todo lo que pasó, con la llegada de los españoles, etcétera, nosotros hablamos español. Nos dicen, fueron mejores agricultores. Perfecto, miren. Ellos eran muy buenos agricultores, entonces lo que hacían era, mira, ¿no? Estar en la tierra, pues arar la tierra, sembrar papa, maíz, etcétera. Entre ellos siempre andaban en constante trabajo de agricultura. Siempre andaban en ese trabajo de agricultura. ¿Ya, chicos? Perfecto. Los incas demostraron también ser muy bien vestidos, muy adictos al oro y a la plata, ¿no? Como vemos, un aretito, un collarcito, pero nosotros, por ejemplo, tenemos tienditas en donde podemos poseer. Pero, por ejemplo, acá las pulseras que tenemos en las manos de los incas, ellos mismos agarraban el oro, tallaban las pulseritas, por ejemplo, los aretitos también, ¿no? Todo ello, eso lo tallaba. Por eso nos dicen que los incas fueron unos magníficos artistas del oro y la plata. Pues era muy bueno, ¿no? En este caso para su presentación. También miren, nos dicen acá de que eran pues unos mejores constructores, ¿no? Arquitectos, cómo han construido el Machu Picchu, Sacsayhuamán. Imagínense qué bonito habrá sido vivir en esas épocas, ¿no? Cuando los incas pues hacían todo ellos, pero ellos han tenido que trabajar mucho. Imagínense pues si nosotros vamos a Machu Picchu, son bloques grandísimos y son bloques de piedra, son bloques inmensos, había oro, había plata. Imagínense que todos ellos tengan que construir todo eso. Entonces ellos han sido muy trabajadores en esa parte de construir tantas cosas, de ser buenos agricultores, etcétera. Entonces todo esto, entre todas estas cosas, han sido las características principales de los incas. Son primeros gobernantes, hablan el quechua, ellos no hablan español, eran buenos agricultores, eran buenos constructores. ¿No ves? Imagínense construir todo un imperio. Imagínense construir toda una maravilla que ahora es, ¿no? Que década tras década hasta ahora, actualmente siga y que nosotros podamos observarlo, admirarlo. Podemos ir pues a ver, ¿no? Todo lo que hicieron ellos, imagínense, chicos. Y ahora sí, como yo ya les había comentado siempre les comento, después de cada clase ustedes lo que tienen que hacer es responder la práctica, seguir leyendo para que no se les olvide la clase y practicar la clase. Cuídense un montón.